Macondo. Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm. Periodismo independiente. Es que vamos a hablar del modelo de desarrollo. En La Habana lo primero que dijo el gobierno fue: aquí no venimos a discutir el modelo de desarrollo. Y entonces uno se pregunta, hola, ¿y qué es modelo de desarrollo? Y entonces uno podría definir este concepto de muchas maneras, y una de ellas podría ser que es una hoja de ruta mediante la cual se organiza una sociedad o un sector de esta sociedad. Mejor dicho, el modelo orienta y define las prioridades de un país o de una región. Sí, señor. Nuestro actual modelo de desarrollo históricamente, pues empezó, adivine cuándo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Realmente se reorganizó económicamente el mundo y administrativamente. Se crean las Naciones Unidas, que es el gran policía del mundo, y paralelo a las Naciones Unidas se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que comienzan a crear las políticas económicas para manejar el mundo. De hecho, fue en el discurso del señor Harry Truman, presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953, cuando el señor dividió el mundo en países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Qué es un país desarrollado, Mario? Pues un país que tiene mucho billete, mijo. Los países desarrollados se caracterizaban principalmente por ser abundantes en el capital, caray, y además por tener muy buena tecnología. Los países subdesarrollados, nosotros, según el señor Harry Truman, eran los países que tenían mucha, pero muchísima materia prima, pero no tenían capital para ponerlo a producir. O sea, eran los países para explotar. Sí, señor. Bueno, resulta que en lo político los países desarrollados se convirtieron en los adalides de la democracia, caray. Por todo el mundo salieron a imponer el modelo como el dominante. Es más, llegando a utilizar incluso ejércitos de ocupación. Recordemos los casos de la historia: Vietnam, Afganistán, Irak, por dar algunos ejemplos. Entre muchos. Radio Macondo. Para que usted, amigo televidente, oyente o seguidor, lo entienda, el Dios, el eje central, el eje gravitacional de este modelo que actualmente domina el mundo es el libre mercado. ¿Y quiénes son los que manejan y ponen las leyes de todo el asunto? Pues los dueños del mercado, papito. Así que estas ideas neoliberales, hay que decirlo, llegaron a Colombia más o menos en la década de los 80 y empezaron a construir la desgracia nacional. ¿Qué prometía el neoliberalismo en Colombia? Maravillas, carachas, sueños dorados por todos lados. Un desarrollo social exponencial mediante la apertura económica, el libre intercambio entre los países, quitar los aranceles tributarios proteccionistas a las mercancías que venían del extranjero para poder competir con el mundo, carachas. Radio Macondo. Así que para lograr tan hermosos propósitos, tan bellos y dorados futuros, pues el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional obligaron a casi todos los países a reestructurar sus economías. Y no solo eso, también obligaron a que redujeran el tamaño de sus estados, es decir, que le quitaran responsabilidad a los estados. ¿Para qué? Para convertir todas esas responsabilidades del Estado en mercancía que se pudiera comercializar, que se pudiera privatizar. Es por eso que ahora en Colombia la salud es un negocio, la educación es un negocio, la vivienda es un negocio, la alimentación es un negocio, todos derechos fundamentales. Radio Macondo. Con el neoliberalismo, la figura del Estado como proveedor de servicios en cumplimiento de los derechos sociales que tiene con el pueblo, esa figura desapareció y lo que empezó fue una ola de privatizaciones la berraca, que al menos en el caso de los servicios públicos no mejoraron el servicio, pero sí incrementaron las tarifas. En conclusión, el modelo es una maravilla, es fabuloso, es la berraquera, carachas. Si usted es dueño del capital industrial del país, mejor dicho, si usted está forrado en billete, para el resto no es tan bueno el modelo. Y es que esta belleza neoliberal no la impusieron aquí en Colombia bajo la presidencia del señor César Gaviria, quien con su
Apertura económica. Bienvenidos al futuro. Nos abrió las puertas del futuro a los colombianos. Pero lo que hizo... No nos dijeron qué futuro. No, nos sí. dijeron qué futuro. Realmente, mire, en ese entonces lo que hacíamos era importar 700.000 toneladas de artículos, ¿no? Con la apertura económica de 700.000 toneladas pasamos a 8 millones de toneladas. Con este tipo de decisiones, más adelante el país comprometió cosas como la autonomía alimentaria, es decir, la capacidad que tiene el país de autoabastecerse de comidita. Como empezamos a importar y a importar vainas, se desfortalecieron las empresas agrícolas y pues no tenían cómo competir y ahora tenemos que comprar todo por fuera. ¡Buena, gobierno! Muy bien, muy bien. Para eso es que estudia en Harvard, ¿sí o qué? Radio Macondo. Aunque el Estado sostuvo desde un principio que no se meterían con el modelo de desarrollo, pues necesariamente van a tener que meterle mano. Porque ese temita que el 20% de la población de Colombia se quede con el 80% de lo que produce el país y que el resto vayamos como las plumillas de los carros trabajando por fuera. No. No aguanta. No, eso no es paz. Lean los medios independientes, visítenos en www.radiomacondo.fm o síganos en nuestras redes sociales. Ve, el modelo es... Nos dejaron como en la canción de Molotov, pintados como unos huevones. Pilas te las pisas ahí al levantarte. Radio Macondo.